¿Qué harías si las personas que deberían amarte te vendieran como una deuda impagable, solo para descubrir años después que esa moneda de cambio se ha convertido en la dueña de todo tu imperio? Esta es la historia de Elena, la hija olvidada que regresó para comprar el perdón de quienes la humillaron. La penumbra de la cocina en la hacienda de los Alvear no solo olía a leña húmeda y hollín, sino al agrio perfume de una injusticia que se cocía a fuego lento durante décadas. Elena, con las manos agrietadas por el frío del amanecer andaluz, avivaba las brasas mientras el eco de las risas de sus hermanos descendía por la escalera señorial como una bofetada de seda. Ella era la maldición de la estirpe, la niña nacida bajo el signo de la quiebra, condenada a ser una sombra invisible entre los muros que debieron protegerla. Mientras los marqueses de Alvear lucían sus mejores galas en los salones superiores, Elena recogía las migajas de una dignidad que se le negaba sistemáticamente. Mirada, sin embargo, no reflejaba derrota, sino una chispa analítica, una mente que contaba cada moneda y cada injusticia con la precisión de un relojero que aguarda el momento exacto para su venganza. El aire se volvió irrespirable aquella noche de invierno de 1870, cuando el marqués, desesperado por el peso de sus deudas de juego, decidió que su hija menor valía menos que un viñedo marchito. Elena escuchaba tras el pesado portón de roble cómo su progenitor negociaba su destino con Gaspar de Valente, un hombre cuya crueldad era tan conocida como su inmensa y turbia fortuna. Las palabras del marqués, cargadas de una cobardía que helaba la sangre, resonaban en el pasillo. Elena sería la moneda de cambio para cancelar los pagarés que amenazaban con destruir el apellido Alvear. No había amor en esa transacción, solo la frialdad de un mercader que se deshace de un estorbo para salvar su propia piel. La joven, apretando los puños contra su delantal raído, comprendió en ese instante que su familia no era un refugio, sino una celda de la cual debía escapar. La humillación alcanzó su punto álgido durante la cena de compromiso de su hermana mayor, donde Elena fue obligada a servir el vino a los mismos hombres que decidían su venta. Gaspar de Valente, con su mirada lasciva y cargada de un desprecio aristocrático, rozó su mano al recibir la copa, recordándole con un susurro que pronto sería de su propiedad absoluta. En la mesa, don Alejandro, el duque de Santillana, observaba la escena con una rigidez que ocultaba una profunda desazón interna. Él, un hombre de honor forjado en batallas y traiciones pasadas, percibió en los ojos de aquella criada una fuerza que no correspondía a su posición. La tensión era un hilo invisible a punto de romperse entre la opresión de Gaspar y la silenciosa resiliencia de Elena, quien juró para sí misma que nadie volvería a ponerle precio a su existencia. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Elena enfrentará en su camino hacia la justicia y la libertad absoluta. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida y poderosa de toda la banca española, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame abajo, ¿alguna vez has sentido que la injusticia de quienes te rodean te obliga a ser mucho más fuerte de lo que creías posible? Aquella misma noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de la cocina, Elena encontró el catalizador de su transformación definitiva oculto bajo una tabla suelta del suelo. Se trataba de una pequeña caja metálica, herencia olvidada de una tía abuela exiliada, que al igual que ella, había sido repudiada por la rigidez de las tradiciones familiares. Dentro, no solo encontró joyas de un valor incalculable, sino una carta de crédito internacional y el diario de una mujer que había aprendido a dominar los mercados financieros desde las sombras del exilio.
Elena leyó cada palabra como si fuera un mapa hacia su propia salvación, comprendiendo que el conocimiento y el capital eran las únicas armas capaces de derribar los muros de la nobleza. En ese momento, la hija olvidada de los Alvear dejó de existir para dar paso a una estratega que no aceptaría más cadenas. La huida de la hacienda fue un acto de audacia desesperada, marcando el fin de su vulnerabilidad y el inicio de su leyenda personal. Con el corazón latiendo desbocado, Elena abandonó la seguridad de lo conocido para adentrarse en la oscuridad de los caminos que conducían al puerto de Cádiz. El frío calaba sus huesos, pero la caja metálica que apretaba contra su pecho ardía con la promesa de un futuro donde ella dictaría las reglas del juego. No hubo despedidas, ni lágrimas por aquellos que la habían vendido, solo un silencio sepulcral que envolvía su marcha hacia lo desconocido. El destino, caprichoso y cruel, la empujaba hacia un exilio necesario, donde sus manos dejarían de fregar suelos para comenzar a mover los hilos de las fortunas más grandes del continente, transformando su dolor en un imperio inexpugnable. Durante los años de su ausencia, la transformación de Elena fue absoluta, forjada en la disciplina de los bancos suizos y la astucia de los salones comerciales más competitivos. Aprendió que los números no mienten y que el poder real no reside en un título nobiliario, sino en el control de la deuda de aquellos que se creen poderosos. Bajo la tutela de mentores que vieron en ella un genio financiero sin precedentes, Elena acumuló una riqueza que superaba los sueños más ambiciosos de su propia estirpe. Su belleza, antes oculta tras el hollín, floreció con una elegancia afilada, convirtiéndose en una máscara perfecta para su inteligencia depredadora. Mientras tanto, en España, su familia malgastaba lo poco que les quedaba, ignorando que la niña que despreciaron se estaba convirtiendo en el tiburón que devoraría sus últimos vestigios de gloria. En la capital, el nombre de la Condesa de los Mares comenzó a circular como un mito entre los círculos financieros más exclusivos de la época. Nadie conocía su rostro, pero todos temían su influencia, pues se decía que podía quebrar un banco con un solo movimiento de sus cuentas. Elena observaba desde la distancia cómo Gaspar de Valente extendía su red de usura, asfixiando a la aristocracia local y especialmente a los Alvear, quienes caían irremediablemente en su trampa de intereses impagables. La protagonista sabía que el momento de su regreso debía ser quirúrgico, una danza de poder donde cada paso estuviera calculado para maximizar el impacto de su revelación. Ya no era la joven asustada que servía vino, era la dueña de los pagarés que mantenían a su padre y a su captor en un hilo. El duque de Santillana, por su parte, vivía sumido en una soledad austera, tratando de mantener la honra de su ducado frente a las tácticas agresivas de Gaspar de Valente. Don Alejandro recordaba a menudo la mirada de aquella criada en la cena de los Alvear, sintiendo una extraña conexión con su sufrimiento y su silenciosa dignidad. Ignoraba que él mismo, años atrás, había sido el donante anónimo que facilitó la libertad de Elena, movido por un impulso de justicia que su rango le exigía proteger. Su propio pasado estaba marcado por la traición de una prometida que buscaba solo su título, lo que lo había convertido en un hombre escéptico ante el amor. Sin embargo, el destino estaba tejiendo un encuentro que obligaría al honorable duque a cuestionar todas sus convicciones sobre el valor y la nobleza. La atmósfera en la España de 1870 era de una decadencia dorada, donde las viejas familias luchaban por mantener las appearances mientras el nuevo capital industrial y financiero reclamaba su lugar. Elena comprendía que su regreso no solo era un asunto personal, sino un desafío al orden social establecido que tanto la había herido.
preparó su retorno con la paciencia de un estratega militar, adquiriendo secretamente las deudas más críticas de sus enemigos y preparando el escenario para una absorción económica sin precedentes. Sus aliados, hombres de negocios internacionales que respetaban su mente brillante, la acompañaron en esta travesía de vuelta a las raíces de su dolor. El Palacio de Cristal en Madrid sería el primer escenario donde la sombra de Elena comenzaría a proyectarse sobre aquellos que una vez intentaron comprar su alma. El último párrafo de este preludio marca la calma que precede a la tormenta, el instante en que Elena pisa suelo español bajo una identidad de incógnito. La brisa del puerto traía consigo el aroma de los viñedos de su infancia, pero ahora ese perfume no le causaba nostalgia, sino una determinación gélida y absoluta. Su plan estaba en marcha. Recuperaría lo que le pertenecía por derecho y castigaría a quienes usaron su vulnerabilidad como moneda de cambio. Con un collar de perlas negras oculto bajo su vestimenta de viaje, símbolo de su fortuna secreta y su luto por la familia que perdió, Elena se adentró en la capital. El juego de poder estaba a punto de comenzar, y esta vez la hija maldita poseía todas las cartas necesarias para ganar la partida final. El regreso de Elena a la capital no fue anunciado con trompetas, sino con el gélido silencio de las transacciones bancarias que empezaron a asfixiar los créditos de Gaspar de Valente. Bajo el seudónimo de la Condesa de los Mares, se instaló en un palacete de mármol y sombras, desde donde observaba el desfile de una aristocracia que se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. Elena no buscaba el perdón de los Alvear. Buscaba la arquitectura de su caída, estudiando cada debilidad de su padre, el marqués, quien ahora se arrastraba ante los prestamistas para mantener una fachada de opulencia. La ciudad, con sus bailes de máscaras y susurros de pasillo, se convirtió en el tablero de ajedrez donde Elena movía sus piezas con una precisión matemática que nadie lograba descifrar. Sus noches las pasaba analizando libros de cuentas, descubriendo cómo la fortuna de su familia había sido drenada por la codicia de Gaspar. La primera vez que Elena y don Alejandro, el duque de Santillana, cruzaron sus caminos tras 5 años de ausencia, el aire pareció electrizarse con el peso de los secretos compartidos y no revelados. En una recepción privada en el Palacio de Cristal, Alejandro quedó cautivado por la presencia de esa misteriosa inversora que hablaba de mercados internacionales con la misma autoridad con la que él dirigía sus tierras. Aunque Elena ocultaba su rostro tras un velo de encaje fino, sus ojos revelaban una profundidad de espíritu que el duque no podía ignorar, sintiendo una inquietante familiaridad que lo transportaba a aquella cocina fría de los Alvear. Alejandro, un hombre cuya honra era su único refugio, se encontró admirando no solo la belleza de la condesa, sino la afilada inteligencia que emanaba de cada una de sus palabras. Gaspar de Valente, por su parte, ignoraba que la mujer que intentaba cortejar para fortalecer sus alianzas comerciales era la misma niña que él había pretendido comprar como una res. Su arrogancia lo cegaba, permitiendo que Elena se infiltrara en sus negocios más íntimos mediante la compra de pagarés vencidos que el varón utilizaba para financiar sus lujos excesivos. Elena disfrutaba de la ironía amarga de ver a su verdugo besar su mano enguantada, sin sospechar que cada beso era un paso más hacia su ruina financiera y social. La protagonista mantenía una distancia emocional absoluta, utilizando su encanto como una herramienta de guerra, mientras su mente calculaba el momento exacto en que revelaría su verdadera identidad. La venganza, para ella, era un plato que requería la temperatura exacta de la justicia económica y la humillación pública.
El duque de Santillana pronto descubrió que su propio patrimonio estaba en peligro debido a un antiguo pleito de tierras que Gaspar de Valente estaba manipulando a su favor. Don Alejandro se vio obligado a buscar el consejo de la condesa de los Mares, reconociendo en ella a la única aliada capaz de enfrentar el laberinto legal y financiero creado por el villano. Durante sus encuentros en la biblioteca del palacete, la frialdad inicial de Helena comenzó a resquebrajarse ante la integridad inamovible de Alejandro, quien prefería perder su título antes que recurrir a la deshonestidad. Helena veía en él a un hombre que, a pesar de pertenecer a la clase que la oprimió, poseía una nobleza de alma que ella nunca esperó encontrar. Esta alianza profesional empezó a transformarse en un vínculo de respeto mutuo, donde las soledades de ambos encontraban un eco inesperado. La situación de los marqueses de Alvear llegó a un punto de quiebre cuando se anunció la subasta pública de sus viñedos más preciados para cubrir las deudas de juego del patriarca. Helena asistía a las reuniones sociales observando cómo sus propios hermanos, antes orgullosos y crueles, ahora mendigaban invitaciones para no ser borrados del mapa social. No sentía alegría por su miseria, pero sí una satisfacción sombría al ver que el destino finalmente les cobraba el precio de su indiferencia y su traición. En su diario personal, Helena anotaba cada avance, sintiendo que la maldición que le atribuyeron al nacer se estaba convirtiendo en la salvación que ellos mismos ahora necesitaban desesperadamente. Sin embargo, ella sabía que la salvación no sería un regalo, sino una lección sobre el valor del trabajo y la responsabilidad que nunca les enseñaron. A medida que Helena y Alejandro pasaban más tiempo juntos, descifrando los fraudes de Gaspar, la tensión romántica se volvía un murmullo constante entre los documentos y los sellos de cera. Alejandro, herido por una traición pasada que lo dejó escéptico ante el compromiso, encontraba en Helena una transparencia intelectual que lo desarmaba por completo. Ella, por su parte, luchaba contra el impulso de confiarle su secreto, temiendo que la revelación de su origen humilde pudiera destruir el respeto que él sentía por la poderosa condesa. Cada roce accidental de sus manos sobre los mapas de las propiedades de Santillana era un recordatorio de que sus corazones, aunque blindados por el dolor, aún latían con el deseo de encontrar un refugio. La justicia social que Helena buscaba se entrelazaba ahora con la posibilidad de una redención personal a través del amor. Gaspar de Valente, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, empezó a sospechar de la verdadera naturaleza de la condesa de los Mares y sus vínculos con el pasado. Comenzó a investigar los archivos de los Alvear y los registros del puerto de Cádiz, buscando cualquier mancha en la reputación de la inversora que pudiera usar como chantaje. La atmósfera se volvió opresiva, cargada de una sospecha que obligaba a Helena a actuar con mayor cautela, ocultando sus movimientos financieros tras una red de testaferros internacionales. En este juego del gato y el ratón, la protagonista comprendió que su mayor vulnerabilidad seguía siendo su capacidad de sentir empatía por los trabajadores que sufrían bajo la tiranía de Gaspar. La batalla ya no era solo por dinero, sino por la dignidad de toda una comunidad que dependía de sus decisiones. Antes de continuar con esta increíble historia de Helena y el duque Alejandro de Santillana, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción.
Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La investigación de Alejandro sobre el pleito de tierras lo llevó a descubrir que Gaspar había falsificado títulos de propiedad para obtener créditos bancarios masivos, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región. El duque, indignado por la falta de ética del varón, decidió presentar las pruebas ante el tribunal real, pero se encontró con una red de corrupción que llegaba hasta los jueces más influyentes. Fue Helena quien, con su visión estratégica, le mostró que la ley no siempre era suficiente cuando el enemigo controlaba el oro, sugiriendo un enfoque más agresivo y sofisticado. Juntos, empezaron a diseñar una trampa financiera que obligaría a Gaspar a revelar su propia insolvencia frente a sus acreedores más poderosos. Esta complicidad forjó un lazo inquebrantable, donde el honor de Alejandro y la astucia de Helena se convirtieron en una sola fuerza imparable. Mientras tanto, la salud del marqués de Alvear flaqueaba bajo la presión de la ruina inminente, lo que despertó en Helena un conflicto interno que no había previsto. A pesar de la traición sufrida, el recuerdo de su nana, la única que la amó en esa casa, la impulsaba a considerar un perdón que no fuera absoluto, sino transformador. Decidió comprar la deuda total de su familia de forma anónima, convirtiéndose en la dueña legal de la hacienda donde una vez fue tratada como una criada de menor rango. Al recibir las llaves de la propiedad a través de su abogado, Helena sintió que el círculo se cerraba, pero no con odio, sino con una determinación gélida de restaurar la justicia. La casa de los Alvear ya no sería un monumento a la arrogancia, sino el centro de una nueva era para los campesinos maltratados. Los bailes de la temporada en Madrid servían como escenario para que Helena y Alejandro fingieran un cortejo que, para desgracia de sus corazones, cada vez tenía menos de fingimiento. Alejandro admiraba la forma en que Helena defendía a los desprotegidos en las conversaciones de salón, utilizando su estatus para cuestionar las leyes injustas que perpetuaban la pobreza. Ella veía en él a un protector que no necesitaba usar su espada para demostrar su valor, sino su voz y su integridad para defender lo que era correcto. Sin embargo, la sombra de Gaspar de Valente seguía acechando, esperando el momento de debilidad para atacar la reputación de ambos y destruir su creciente alianza. La tensión entre el deber social y el deseo personal se volvió el motor de sus días, obligándolos a caminar por una cuerda floja emocional. Helena descubrió que Gaspar estaba planeando un último golpe: la difamación pública de la condesa de los mares como una impostora sin linaje para anular todos sus contratos de compra de deuda. Sabía que su tiempo se agotaba y que debía golpear primero antes de que su identidad fuera revelada bajo las condiciones del enemigo. Reunió a sus aliados bancarios y preparó una auditoría exhaustiva de todas las propiedades de Valente, revelando que su imperio no era más que una construcción de papel basada en mentiras. La protagonista se preparaba para el enfrentamiento final, consciente de que su pasado regresaría para reclamar su lugar frente a todos. Su fortaleza ya no residía en el anonimato, sino en la verdad que estaba dispuesta a defender con su propia vida si fuera necesario. Alejandro, por su parte, confesó a Helena su secreto más profundo: la herida de guerra que ocultaba y que simbolizaba su lucha constante contra un pasado de sacrificios no reconocidos. Al abrir su corazón de esa manera,
El duque demostró a Helena que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la forma más pura de valentía entre dos seres que se reconocen como iguales. Helena, conmovida por su honestidad, estuvo a punto de revelar su verdadera identidad, pero el temor a perderlo en el último momento la detuvo una vez más. El romance entre ellos estaba marcado por lo no dicho, por las miradas que hablaban de una devoción que superaba cualquier título o fortuna. Eran dos almas heridas que en medio de la intriga política y financiera habían encontrado una razón para seguir luchando. El bloque concluye con la noticia de que Gaspar de Valente ha convocado a una reunión de acreedores donde pretende denunciar a la condesa de los mares ante el gobernador. Helena recibe la invitación con una sonrisa enigmática, sabiendo que la trampa que ella misma preparó está lista para cerrarse sobre el hombre que una vez pensó que podía poseerla. La noche en la capital se siente pesada, presagiando el inicio de la caída que cambiará el destino de todos los involucrados en esta danza de poder y traición. Helena se mira al espejo por última vez como la misteriosa condesa, preparándose para dejar atrás la máscara y enfrentar su destino, como la mujer que regresó para comprar el perdón de su propia estirpe. La guerra por la justicia y el honor ha llegado a su punto de no retorno. La atmósfera en el gran salón de recepciones del Palacio Real estaba cargada de una electricidad estática que presagiaba la tormenta inminente. Helena, envuelta en un vestido de seda negra que parecía absorber la luz de los candelabros, caminaba con una elegancia que ocultaba el temblor de su alma. Sabía que esta noche el velo de la condesa de los mares caería, revelando las cicatrices de la joven que fue vendida por su propia sangre. A su lado, don Alejandro, el duque de Santillana, mantenía una presencia imponente, aunque sus ojos buscaban constantemente la seguridad de Helena, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. Gaspar de Valente se paseaba entre los invitados con la sonrisa de un depredador que cree tener a su presa acorralada, sosteniendo en su mano un sobre que contenía la supuesta ruina de la protagonista. El enfrentamiento comenzó con una sutileza venenosa, cuando Gaspar interrumpió una conversación entre Helena y el gobernador para cuestionar públicamente el origen de los fondos de la condesa. Con una voz cargada de desprecio, el barón sugirió que la misteriosa dama no era más que una aventurera sin escrúpulos que había seducido a banqueros extranjeros para saquear la honra de España. Helena mantuvo la cabeza alta, aunque cada palabra de Gaspar era un dardo que buscaba reabrir las heridas de su infancia en la cocina de los Alvear. La aristocracia madrileña, siempre ávida de escándalos, formó un círculo expectante, susurrando juicios sumarísimos contra la mujer que se había atrevido a desafiar el orden establecido. Alejandro dio un paso al frente, con la mano en el pomo de su espada, dispuesto a defender a Helena contra cualquier insulto. Sin embargo, el golpe más bajo llegó cuando Gaspar reveló que Helena no era una condesa extranjera, sino la hija repudiada de los marqueses de Alvear, a quien todos daban por muerta o deshonrada. El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que podía cortarse, mientras las miradas se desplazaban desde el rostro pálido de Helena hacia sus padres, quienes observaban la escena con una mezcla de horror y vergüenza. El marqués de Alvear, en un acto de cobardía final, fingió no reconocer a su propia hija, tratando de salvar los últimos restos de su posición social a costa de la verdad. Helena sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, viendo cómo la identidad que tanto le costó construir era pisoteada por la misma gente que la había ignorado años atrás.
Gaspar, envalentonado por el silencio de los Alvear, procedió a presentar documentos falsificados que vinculaban a Elena con una red de espionaje financiero destinada a desestabilizar la economía local. Las acusaciones volaban como cuervos negros, oscureciendo cualquier defensa que la protagonista pudiera intentar en ese momento de vulnerabilidad extrema. Alejandro, aunque aturdido por la revelación de la identidad de Elena, no permitió que la duda empañara su juicio sobre el carácter de la mujer que había llegado a amar. No obstante, la presión social y política era tan abrumadora que incluso un duque tenía limitaciones frente a una acusación de traición al Estado. Elena se vio de repente despojada de su poder financiero, con sus cuentas congeladas preventivamente por orden del gobernador, dejándola nuevamente en la indigencia emocional que tanto temía. La caída fue física y simbólica, cuando el gobernador ordenó que Elena fuera escoltada fuera del palacio hasta que se aclararan las graves acusaciones en su contra. Caminó entre la multitud que antes la admiraba, escuchando risas burlonas y comentarios despectivos sobre su origen sirviente y su supuesta ambición desmedida. Al llegar a las escalinatas exteriores, la lluvia comenzó a caer con una violencia que recordaba la noche de su huida años atrás, mojando su seda y su orgullo. Se sintió pequeña, desamparada y traicionada por un sistema que valoraba más un apellido falso que una inteligencia brillante y un corazón justo. La soledad la envolvió como un manto frío, mientras veía el carruaje de los Alvear alejarse sin que nadie se detuviera a ofrecerle una palabra de consuelo. Alejandro intentó seguirla, pero fue detenido por las autoridades para prestar declaración sobre sus vínculos comerciales con la supuesta impostora, viéndose envuelto en el escándalo que amenazaba con hundir su propio ducado. El duque se encontró atrapado entre su deber para con la corona y su lealtad hacia la mujer que le había devuelto la fe en la humanidad. La desesperación de no poder proteger a Elena lo consumía, haciéndole comprender que su posición de privilegio era una jaula de oro cuando se trataba de luchar contra la maldad pura de Gaspar. En esa noche oscura, Alejandro juró que no permitiría que la historia de Elena terminaría en una cuneta, aunque tuviera que sacrificar su título y sus tierras para salvarla. Su dolor era un eco del de ella, una herida abierta en el corazón de la nobleza española. Elena terminó refugiándose en la pequeña cabaña de su antigua nana, el único lugar donde todavía era recibida con amor incondicional y sin juicios de valor. Allí, despojada de sus joyas y sus vestidos caros, volvió a ser la niña que contaba monedas y soñaba con la justicia en medio de la miseria. La anciana la recibió en sus brazos, recordándole que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la fuerza de su espíritu para levantarse tras cada caída. Sin embargo, el golpe había sido demasiado profundo. Elena sentía que todos sus esfuerzos por cambiar su destino habían sido en vano frente a la crueldad del linaje. La sombra de la derrota la perseguía, susurrándole que siempre sería la maldición de los Alvear, sin importar cuánta fortuna lograra acumular. Los días siguientes fueron un calvario de incertidumbre, con la prensa local publicando artículos difamatorios que pintaban a Elena como una criminal astuta y sin alma. Gaspar de Valente aprovechó el vacío de poder para ejecutar órdenes de embargo sobre las propiedades que Elena había adquirido, tratando de recuperar el control absoluto del mercado financiero. La protagonista veía desde su refugio cómo su imperio de papel se incendiaba, consumido por la ambición de un hombre que no se detendría ante nada para verla destruida. La sensación de impotencia era un veneno lento que amenazaba con apagar la llama de su resiliencia, dejándola en un estado de letargo melancólico.
Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento de una injusticia que parecía no tener fin ni redención posible. La situación empeoró cuando se supo que el marqués de Alvear, para congraciarse con Gaspar, había accedido a declarar en contra de su propia hija en el juicio por fraude que se avecinaba. Elena no podía creer que la sangre fuera tan barata para un hombre que se llamaba a sí mismo noble, sintiendo que el último vínculo que la unía a su pasado se rompía de forma irreversible. Esta traición final fue el punto más bajo de su descenso, llevándola a cuestionar si realmente existía la justicia en un mundo gobernado por hombres tan viles. El dolor se transformó en una apatía gélida, una renuncia a la lucha que preocupaba profundamente a su nana, quien veía cómo la luz se desvanecía en los ojos de su protegida. Elena estaba a punto de rendirse, convencida de que su destino era la sombra y el olvido. Alejandro, por su parte, trabajaba incansablemente en las sombras, utilizando sus últimos contactos honestos para encontrar una fisura en las mentiras de Gaspar de Valente. Descubrió que el barón estaba planeando huir del país con el oro robado a los acreedores una vez que Elena fuera condenada y sus bienes liquidados definitivamente. El duque comprendió que el tiempo se agotaba y que necesitaba que Elena recuperara su voluntad de lucha para poder presentar un frente unido ante el tribunal. Logró enviarle una carta a través de un mensajero de confianza, expresándole su amor incondicional y su creencia inquebrantable en su inocencia y su fuerza. La carta era un puente tendido sobre el abismo, una promesa de que no estaba sola en medio de la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, cuando Elena recibió la carta, su primer impulso fue romperla, sintiendo que el amor de un duque era un lujo que ya no podía permitirse en su estado actual. Se miraba las manos, otra vez sucias por el trabajo del campo en la pequeña parcela de su nana, y sentía que el abismo entre ella y Alejandro se había vuelto insalvable por la vergüenza social. ¿Cómo podría un hombre de su rango unirse a una mujer que había sido expuesta como una paria y una supuesta criminal ante toda la corte? La duda erosionaba su determinación, haciéndole creer que lo mejor para Alejandro era que ella desapareciera para siempre, dejando que él conservara su honor intacto. Esta lucha interna era la batalla más difícil que Elena había enfrentado, una guerra entre su amor propio y su miedo al rechazo definitivo. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Gaspar de Valente envió a sus secuaces para quemar la pequeña cabaña de la nana en un intento de borrar cualquier rastro de la existencia de Elena. La protagonista se vio obligada a huir entre las llamas, cargando a la anciana a cuestas, mientras veía cómo el último rincón de paz que le quedaba era consumido por el odio. En medio del humo y el calor asfixiante, Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba para siempre, pero no era su voluntad, sino su miedo a perder lo poco que le quedaba de humanidad. El fuego, en lugar de consumirla, pareció templar su espíritu, convirtiendo su tristeza en una rabia santa que reclamaba justicia inmediata. Este es el momento más oscuro de Elena. La traición de su propia sangre y la crueldad de Gaspar de Valente la han llevado al límite de sus fuerzas. Pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo esta mujer valiente convierte su dolor en un poder imparable, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que viene a continuación cambiará todo en esta historia. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Te esconderías para siempre o lucharías hasta las últimas consecuencias contra quienes te arrebataron todo? Elena se mantuvo firme frente a los restos humeantes de la cabaña, con el rostro manchado de ceniza, pero la mirada fija en un horizonte que ya no veía con desesperación.
sino con estrategia. Comprendió que Gaspar no buscaba solo su fortuna, sino su aniquilación total, porque ella era el único espejo que reflejaba su verdadera bajeza moral. La nana, aunque debilitada, le apretó la mano y le susurró que el fénix solo nace de las cenizas más calientes, dándole la bendición necesaria para iniciar el contraataque. Elena ya no huiría. Utilizaría los mismos escombros de su vida para construir la barricada desde la cual derribaría al hombre que intentó comprarla. Su vulnerabilidad se había transformado en un arma de doble filo. Ya no tenía nada que perder, lo que la hacía el ser más peligroso de todo el reino. Mientras tanto, en la capital, el marqués de Alvear empezaba a sentir el peso de su conciencia, viendo cómo Gaspar de Valente trataba a sus propios aliados con el mismo desprecio con el que trató a Elena. La culpa es un fantasma que no duerme, y el anciano marqués veía en cada rincón de su palacio vacío el fantasma de la hija que había sacrificado por un puñado de monedas de oro. Sin embargo, su miedo a la cárcel y a la indigencia seguía siendo más fuerte que su arrepentimiento, manteniéndolo en un estado de parálisis moral que solo servía a los intereses del villano. Elena sabía que su padre era el eslabón más débil de la cadena, y que si lograba romper su voluntad, el imperio de mentiras de Gaspar se derrumbaría como un castillo de naipes. La estrategia estaba clara. Debía atacar el corazón de la familia para llegar a la cabeza de la serpiente. Elena se puso en contacto con los antiguos empleados de los Alvear, aquellos que habían sido despedidos sin indemnización por las deudas del marqués y que ahora vivían en la miseria absoluta. Encontró en ellos un ejército de sombras, personas que conocían todos los secretos de la casa y que estaban dispuestos a hablar a cambio de la promesa de un futuro digno. Con su talento innato para la organización, empezó a recopilar testimonios y documentos que probaban que Gaspar había estado saboteando las finanzas de los Alvear desde mucho antes de que Elena naciera. La protagonista descubrió que su maldición no fue un designio del destino, sino un plan cuidadosamente trazado por Valente para apoderarse de los viñedos de la familia mediante la manipulación emocional y financiera. Esta revelación fue el combustible definitivo para su motor de justicia. El duque de Santillana recibió un mensaje cifrado de Elena, pidiéndole una última reunión secreta en las ruinas de un antiguo convento a las afueras de la ciudad. Alejandro acudió al encuentro con el corazón en un puño, temiendo encontrar a una mujer destruida, pero se topó con una guerrera que emanaba una autoridad natural y una resolución inquebrantable. Al verse, no hubo necesidad de palabras largas. El abrazo que compartieron selló una alianza que iba más allá de lo legal o lo social. Elena le mostró las pruebas de la conspiración de Gaspar, y Alejandro le entregó los documentos que probaban la insolvencia del barón ante la banca internacional. Juntos, diseñaron el plan para el juicio final, donde Elena no se presentaría como una acusada, sino como la fiscal de su propia tragedia. La tensión romántica alcanzó un punto de dolorosa belleza cuando Alejandro le pidió que, pasara lo que pasara, le permitiera estar a su lado no como un protector, sino como un igual. Elena, con lágrimas en los ojos por primera vez en años, aceptó que su fuerza no se veía disminuida por recibir el apoyo de un hombre que la valoraba por su esencia y no por su origen. Comprendió que el amor no era una debilidad que Gaspar pudiera usar en su contra, sino el escudo que la protegería de la amargura absoluta que amenazaba con consumir su alma. En esa noche de luna llena entre las ruinas, se prometieron mutua lealtad, sabiendo que el día siguiente decidiría si sus vidas florecerían en la justicia o se apagarían en la ignominia. Eran dos proscritos luchando por el derecho a existir
en un mundo que prefería las mentiras cómodas. Gaspar de Valente, ajeno a la alianza que se forjaba en su contra, preparaba su declaración triunfal ante el gobernador, convencido de que Elena ya no era una amenaza. Su arrogancia le impidió ver que los trabajadores de sus propias minas y campos estaban empezando a organizarse bajo la dirección invisible de la mujer que él despreciaba. La red de información que Elena había tejido se extendía por toda la provincia, recolectando evidencias de abusos, fraudes y sobornos que vinculaban a Gaspar con las capas más corruptas del gobierno. El villano caminaba sobre un campo de minas sin saberlo, disfrutando de los últimos lujos de una fortuna construida sobre el sufrimiento ajeno y el robo sistemático de esperanzas. La caída del barón estaba escrita en los libros de cuentas que Elena llevaba grabados en su memoria prodigiosa. El párrafo 19 describe la mañana del juicio, un día gris y plomizo, donde el pueblo llano se agolpaba frente al tribunal para ver el destino de la condesa que se había convertido en su símbolo de resistencia. Elena se vistió con la sencillez de una trabajadora, pero con la dignidad de una reina, rechazando cualquier disfraz de nobleza para enfrentarse a sus acusadores como lo que realmente era, una mujer que sobrevivió a la traición de su propia sangre. Alejandro la esperaba en la entrada del tribunal, su presencia ofreciéndole la estabilidad necesaria para cruzar el umbral hacia el foso de los leones. Cada paso que daba Elena hacia el estrado era un acto de rebeldía contra el pasado, una declaración de que la moneda de cambio había regresado para reclamar su soberanía sobre su propia vida. Finalmente, al entrar en la sala del tribunal, el silencio cayó como un telón pesado, interrumpido solo por el sonido rítmico de los pasos de Elena sobre el suelo de piedra. Los ojos del gobernador y de Gaspar de Valente se clavaron en ella, buscando rastros de miedo o de derrota, pero solo encontraron una determinación que los hizo estremecer en sus asientos. La protagonista se detuvo frente al juez, miró directamente a Gaspar y con una voz clara que resonó en cada rincón del edificio, comenzó a hablar de una deuda que no podía pagarse con oro. El bloque termina en este momento de máxima expectación, con el inicio de una declaración que prometía revelar las verdades más oscuras de la aristocracia española y cambiar para siempre el curso de la justicia en la región. El inicio del juicio fue un despliegue de soberbia por parte de Gaspar de Valente, quien, sentado en el banquillo de los testigos, relataba con una calma ensayada cómo Elena había manipulado supuestamente los registros de su familia para orquestar una estafa de proporciones internacionales. El gobernador asentía, presionado por los intereses que lo vinculaban al varón, mientras el público murmuraba ante lo que parecía una condena inevitable para la protagonista. Elena permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas, permitiendo que el villano se hundiera en su propia retórica de superioridad moral y linaje. Cada mentira que Gaspar pronunciaba era un clavo que él mismo ponía en su ataúd financiero, pues ignoraba que la defensa de Elena no se basaría en palabras, sino en la realidad física de unos libros de contabilidad que él creía destruidos para siempre en el incendio de la cabaña. Cuando llegó el turno de la defensa, don Alejandro se levantó no como un simple testigo, sino como el garante de una verdad que el tribunal no podía ignorar sin arriesgar su propia legitimidad. El duque presentó ante el juez una serie de documentos originales que probaban que Gaspar de Valente nunca tuvo el capital necesario para comprar las deudas de los Alvear, sino que había utilizado fondos malversados de la tesorería real mediante una red de empresas fantasma. El giro fue tan repentino que el aire en la sala pareció desvanecerse, dejando a Gaspar con la palabra en la boca y el rostro desencajado por una palidez mortal. Elena, en ese momento, se puso en pie
y sacó de su modesto bolso el diario original de su tía abuela, donde se detallaba una serie de transacciones que vinculaban al barón con el fraude que inició la ruina de los Alvear décadas atrás. La revelación más impactante, sin embargo, ocurrió cuando Elena llamó a declarar a un testigo inesperado que Alejandro había logrado proteger en secreto, el antiguo administrador de los Alvear, un hombre que se creía muerto y que poseía las pruebas del contrato original de la venta de Elena. El anciano, con voz quebradiza pero firme, relató cómo Gaspar de Valente había chantajeado al marqués para entregar a su hija no por una deuda de juego, sino como parte de un plan para borrar las pruebas de un asesinato financiero cometido por el barón años antes. El silencio que siguió a esta confesión fue tan absoluto que el sonido de un alfiler cayendo habría resonado como un cañonazo. La traición del padre de Elena quedaba expuesta no solo como una debilidad, sino como una complicidad criminal que avergonzaba a toda la Aristacia presente. En medio del caos, el marqués de Alvear, acorralado por la mirada acusadora de su propia hija y la evidencia de su cobardía, sufrió un colapso emocional frente a todo el tribunal. Al verse perdido, el hombre que una vez despreció a Elena por ser una maldición comenzó a suplicar perdón a gritos, confesando que Gaspar lo había mantenido bajo una amenaza constante de prisión por sus propias negligencias. Esta rendición moral del antagonista secundario fue el catalizador que rompió la resistencia del gobernador, quien se vio obligado a ordenar una investigación inmediata sobre las cuentas personales de Valente para salvar su propia reputación política. Elena observaba la escena con una mezcla de lástima y alivio, comprendiendo que el perdón de su padre ya no tenía valor, porque ella ya no era la víctima que necesitaba su validación. Gaspar de Valente, en un acto de desesperación final, intentó huir de la sala alegando una indisposición súbita, pero se encontró con que las puertas estaban custodiadas por soldados bajo las órdenes directas de Alejandro. El duque había utilizado su influencia para movilizar a la Guardia Real, asegurando que nadie saliera del recinto hasta que se emitiera un veredicto sobre la legalidad de los títulos de propiedad en disputa. La tensión en el ambiente era insoportable, con el barón maldiciendo en voz baja, mientras los peritos contables examinaban las pruebas presentadas por Elena con una minuciosidad que no permitía errores. La protagonista se sentía por primera vez en años como la dueña de su propio destino, viendo cómo el castillo de naipes de su opresor se desmoronaba ante la fuerza imparable de la verdad matemática y el honor restaurado. El giro narrativo alcanzó su punto de no retorno cuando Elena reveló que ella no solo era la dueña de las deudas de su familia, sino que era la principal acreedora de la corona española, habiendo rescatado bonos del Estado durante su exilio en Suiza. Esta información, que guardaba como su carta más poderosa, le otorgaba una inmunidad diplomática y financiera que ni siquiera el gobernador podía desafiar sin provocar una crisis internacional. La humilde criada se transformó ante los ojos de todos en la mujer más influyente de la península, cuya fortuna y sabiduría eran necesarias para la estabilidad de la propia nación. El tribunal, que hace unas horas buscaba su condena, ahora la miraba con un respeto nacido del temor y la admiración ante su capacidad de supervivencia y su genio estratégico. Alejandro, al escuchar esta última revelación, sintió un orgullo que le inundaba el pecho, comprendiendo que la mujer que amaba era incluso más extraordinaria de lo que él había imaginado en sus sueños más ambiciosos. No le importaba que su fortuna fuera superior a la suya, ni que su poder fuera ahora incuestionable.
Lo que le importaba era la integridad con la que ella había navegado el mar de la injusticia sin perder su esencia. Se acercó a ella en medio del estrado y en un gesto que desafiaba todas las convenciones sociales de 1870, le tomó la mano frente al juez, sellando su alianza no como un protector, sino como su compañero de vida. Elena le devolvió la mirada con una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos, sintiendo que el peso de los años de soledad se desvanecía en ese contacto humano y sincero. Gaspar de Valente, viendo que su influencia se había evaporado, intentó una última jugada de difamación personal, gritando que el amor entre el duque y Elena era una farsa diseñada para saquear las arcas del ducado de Santillana. Sin embargo, sus palabras ya no tenían eco en una sala que había sido testigo de la honestidad brutal de los protagonistas y de la corrupción sistemática del barón. El juez golpeó el mazo con una fuerza que resonó, como el cierre de un ciclo histórico, ordenando el arresto inmediato de Gaspar por fraude, malversación de fondos públicos y conspiración criminal contra la familia Alvear. Los alguaciles se acercaron al villano, quien, despojado de su arrogancia, comenzó a sollozar como el niño asustado y vacío que siempre fue tras su máscara de poder. La victoria de Elena no fue solo legal, sino social, ya que el tribunal reconoció su derecho legítimo a todas las propiedades adquiridas, restaurando su nombre y otorgándole el título de condesa por méritos propios de servicio al reino. La noticia corrió como la pólvora por las calles de Madrid, donde los trabajadores y los desposeídos celebraban que una de los suyos hubiera logrado vencer al sistema con su propia inteligencia y valor. Elena se convirtió en un símbolo de esperanza para todas aquellas mujeres que, como ella, habían sido tratadas como mercancía por un patriarcado que ahora se veía obligado a arrodillarse ante su éxito. La transformación de moneda de cambio a reina de las finanzas era completa, dejando un legado que resonaría por generaciones en la historia de la justicia social española. A pesar del triunfo, Elena sintió una profunda melancolía al ver a su padre ser escoltado fuera del tribunal, un hombre roto que había preferido el orgullo a la paternidad y que ahora enfrentaba el ostracismo absoluto. Comprendió que la justicia, aunque necesaria, siempre conlleva un precio de pérdida emocional que no puede recuperarse con oro ni con títulos nobiliarios. Se refugió en el hombro de Alejandro por un momento, permitiéndose llorar por la niña que fue y por la familia que nunca tuvo realmente, cerrando por fin el capítulo del dolor para abrir el de la esperanza. La lluvia que seguía cayendo afuera ya no se sentía como un castigo, sino como una purificación necesaria para el nuevo comienzo que estaba a punto de florecer entre las ruinas del pasado. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse en el tribunal lo cambia. En todo, entre Elena y don Alejandro, el duque de Santillana. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos de toda España. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete ahora mismo para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo de este romance de época. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia y el amor verdadero, el enemigo no tiene ninguna oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad tras ocultar sus propios secretos? La salida del tribunal fue un momento de catarsis pública, con Elena y Alejandro caminando entre una multitud que los vitoreaba como héroes de una nueva era de dignidad y honor. Elena, sin embargo, no buscaba la gloria de las masas, sino la paz de un hogar que por fin sintiera como propio, lejos de las intrigas y las deudas emocionales que habían definido su existencia. Miró a Alejandro y le propuso que su primer acto como mujer
Libre fuera visitar la tumba de su nana y reconstruir la pequeña cabaña como un refugio para aquellos que no tienen voz. El duque aceptó con una devoción que no necesitaba palabras, reconociendo que el corazón de Helena era su mayor tesoro y la brújula que guiaría sus pasos de ahora en adelante. La justicia se había servido, pero la verdadera reconstrucción de sus vidas apenas estaba comenzando en ese atardecer dorado. Durante las semanas siguientes, Helena inició un proceso de auditoría masiva en 1900 las tierras de los Alvear, descubriendo que la gestión de su padre había dejado a cientos de familias en la miseria más absoluta. No dudó un segundo en utilizar su fortuna para condonar las deudas de los campesinos y crear una cooperativa agrícola donde cada trabajador tuviera participación en los beneficios de la tierra. Este acto de justicia social fue visto con recelo por algunos sectores de la nobleza, pero el apoyo incondicional del duque de Santillana silenciaba cualquier crítica abierta hacia la nueva condesa. Helena demostraba que el poder, cuando se ejerce con empatía y conocimiento, puede ser la herramienta más poderosa para la transformación positiva de una sociedad entera. El respeto que se ganó no venía de su dinero, sino de su capacidad para sanar las heridas que otros habían causado. Alejandro, por su parte, tuvo que enfrentar sus propios fantasmas al ver cómo su ducado florecía gracias a la visión estratégica de Helena, lo que a veces sería su orgullo de hombre forjado en la tradición del mando. Sin embargo, el amor que sentía por ella era tan profundo que aprendió a ver su éxito no como una competencia, sino como una bendición que le permitía ser el hombre que siempre quiso ser, un protector de la justicia. Juntos, pasaban las tardes diseñando un nuevo sistema educativo para los hijos de los trabajadores, convencidos de que la ignorancia era la verdadera cadena que permitía la existencia de hombres como Gaspar de Valente. La relación entre ellos se fortalecía en la construcción de este legado compartido, encontrando en el trabajo mutuo la mejor forma de romance y complicidad. La situación de Gaspar de Valente en prisión era el reflejo de la miseria moral que había sembrado durante toda su vida, viéndose abandonado por todos aquellos que antes le rendían pleitesía por su dinero. Intentó varias veces comprar su libertad mediante sobornos, pero la red de vigilancia que Helena había establecido alrededor de su proceso judicial era infranqueable y honesta. El varón comprendió finalmente que no se puede comprar a una mujer que conoce el precio exacto de cada mentira y el valor incalculable de una verdad bien defendida. Su caída fue total, perdiendo no solo su fortuna, sino su salud y su cordura en una celda oscura que se parecía demasiado a la cocina donde una vez intentó humillar a Helena. La justicia poética se cerraba sobre él con la frialdad de los números que siempre amó. Helena decidió tener una última conversación con su padre antes de que éste partiera hacia un exilio voluntario en un pequeño convento del norte, buscando una redención que el mundo material ya no podía ofrecerle. Fue un encuentro marcado por el silencio y por la aceptación de que hay cosas que el perdón no puede reparar, como los años perdidos de amor y protección que ella nunca recibió. El marqués, entre lágrimas, le entregó el único objeto que conservaba de su madre, un camafeo de plata con una imagen de Helena cuando era un bebé, confesando que siempre tuvo miedo de su inteligencia porque le recordaba sus propios fracasos. Helena aceptó el regalo con tristeza, cerrando así la puerta de su pasado familiar para siempre y deseándole a su padre la paz que nunca supo encontrar en la riqueza o el estatus. La narrativa da un giro hacia la intimidad de los protagonistas en la víspera de su compromiso oficial, donde Helena le confiesa a Alejandro su temor a que el mundo nunca olvide su origen humilde a pesar de su fortuna. Alejandro,
tomándola entre sus brazos bajo la luz de la luna andaluza, le aseguró que su origen era precisamente su mayor gloria, pues demostraba que su alma era capaz de brillar incluso en la oscuridad más profunda del desprecio. Le regaló un anillo forjado con el hierro de las antiguas minas de su familia y un diamante puro simbolizando la unión de la fuerza bruta del trabajo con la belleza indestructible del espíritu. En ese momento, Elena comprendió que su verdadera fortuna no estaba en los bancos de Suiza, sino en el corazón del hombre que la veía tal como ella era, sin títulos ni máscaras. El desarrollo de la cooperativa agrícola empezó a dar sus primeros frutos, transformando el paisaje de la región de campos marchitos en viñedos vibrantes y llenos de vida, gestionados por manos que ahora trabajaban por su propio bienestar. Elena se paseaba entre las vides, ya no como una criada, sino como una mentora que enseñaba a los trabajadores a leer los mercados y a proteger sus intereses contra futuros depredadores financieros. Su presencia era un bálsamo para la comunidad, que la veía como la madre de una nueva era de prosperidad y dignidad humana. No había rastro de la amargura del pasado en su trato. Solo una determinación serena de asegurar que ningún niño volviera a ser tratado como una deuda impagable en aquellas tierras. El éxito de su modelo social empezó a atraer la atención de economistas de toda Europa, curiosos por ver el milagro de los Alvear. Sin embargo, un nuevo desafío surgió cuando un grupo de aristócratas conservadores, aliados secretos de Gaspar, intentaron impugnar legalmente la creación de la cooperativa, alegando que violaba los derechos de propiedad señorial. Elena recibió la noticia con una sonrisa gélida, sabiendo que este era el último coletazo de un monstruo que se negaba a morir ante el avance de la justicia social. Se preparó para la batalla legal con la misma meticulosidad que en el juicio anterior, pero esta vez contando con el apoyo masivo de un pueblo que estaba dispuesto a defender sus derechos con la misma pasión que ella. Alejandro se mantuvo firme a su lado, utilizando su voz en el Senado para defender que la propiedad tiene una función social que no puede ignorarse en nombre de la tradición vacía. El párrafo 19 describe la victoria definitiva en los tribunales, donde la ley fue modificada para proteger las cooperativas agrícolas, marcando un precedente histórico que cambiaría la estructura económica de la España rural. Elena fue aclamada no solo por los trabajadores, sino por una nueva generación de nobles que comprendían que el futuro dependía de la colaboración y no de la explotación. Al regresar a su hacienda esa noche, Elena se detuvo frente al espejo de la entrada, aquel donde una vez se vio obligada a agachar la cabeza frente a su hermana y se miró con un orgullo profundo y tranquilo. Ya no era la hija olvidada, era la arquitecta de un nuevo mundo, la mujer que había convertido su tragedia personal en un triunfo colectivo para miles de personas. Finalmente, el bloque concluye con Elena y Alejandro sentados frente a la chimenea de la casa Alvear, ahora llena de luz y de libros, planeando su boda como una celebración para toda la comunidad. La atmósfera era de una paz ganada a pulso, una calma que solo conocen aquellos que han atravesado el infierno y han regresado con las manos llenas de semillas para sembrar en la tierra quemada. Alejandro le preguntó qué quería como regalo de bodas, y Elena, mirando el fuego, respondió que su único deseo era que su historia fuera recordada como la prueba de que el amor y la justicia son el único capital que realmente importa al final de la jornada. El bloque cierra con la promesa de un futuro donde el pasado ya no tiene poder sobre ellos, dejando la mesa servida para el clímax final de su redención. La víspera de la boda de Elena y Alejandro no trajo la calma esperada, sino el eco siniestro de una última traición que se gestaba en las cloacas de la capital.
Gaspar de Valente, mediante un plan de fuga orquestado con sus últimos aliados corruptos, logró escapar de su cautiverio, impulsado por una locura vengativa que ya no buscaba el oro, sino la destrucción total de la mujer que lo había humillado. Mientras la hacienda de los Alvear se engalanaba con flores silvestres y luces de celebración, una sombra se deslizaba por los viñedos, portando consigo el fuego que pretendía reducir a cenizas el nuevo imperio de dignidad que Helena había construido. La protagonista, sintiendo un escalofrío que no correspondía a la brisa nocturna, se alejó un momento del bullicio para refugiarse en el despacho de cuentas, el lugar donde se sentía más segura y poderosa. Allí, entre pergaminos y mapas de la cooperativa, se encontró cara a cara con el fantasma de su pasado, un Gaspar demacrado y armado con el odio de quien lo ha perdido todo. El encuentro fue un duelo de voluntades que trascendía la violencia física, un choque entre la luz de la redención y la oscuridad de la envidia patológica. Gaspar, con un arma en la mano y una antorcha en la otra, le recriminó a Helena haberle arrebatado su posición y su nombre, acusándola de ser una usurpadora que no merecía la felicidad que estaba a punto de alcanzar. Helena, sin embargo, no retrocedió ni mostró el miedo que el villano esperaba ver en sus ojos. Al contrario, lo miró con una compasión gélida que enfureció aún más al varón. Le recordó que no fue ella quien lo destruyó, sino su propia incapacidad para ver a las personas como algo más que mercancía o peldaños para su ambición. La tensión en la habitación era asfixiante, con el olor del aceite de las lámparas mezclándose con el aroma del peligro inminente que amenazaba con devorarlo todo. Don Alejandro, al notar la ausencia de su prometida, irrumpió en el despacho justo en el momento en que Gaspar se disponía a prender fuego a los documentos que representaban el sustento de cientos de familias. El duque, sin dudarlo, se interpuso entre el arma del villano y el corazón de Helena, demostrando que su promesa de protección no era una formalidad nobiliaria, sino una verdad forjada en el sacrificio. Gaspar, cegado por la rabia, disparó, pero la bala solo rozó el hombro de Alejandro, mientras Helena utilizaba su agilidad para arrebatarle la antorcha y evitar que el incendio se propagara por la biblioteca. El forcejeo fue breve, pero intenso. Una lucha desesperada donde la fuerza bruta de un hombre desesperado se enfrentaba a la determinación coordinada de dos almas que se negaban a volver a la sombra. Finalmente, los guardias de la hacienda, alertados por el ruido, lograron reducir a Gaspar antes de que pudiera causar más daño físico. A pesar de haber sido vencido nuevamente, Gaspar reía con una malignidad que helaba la sangre, revelando que sus secuaces ya habían iniciado incendios en los almacenes de grano de la cooperativa en toda la región. Helena comprendió que el ataque no era solo contra ella, sino contra la esperanza de todo un pueblo que había puesto su fe en su liderazgo y su justicia. Sin perder un segundo, y a pesar de la herida de Alejandro, la protagonista asumió el mando de la situación, organizando brigadas de emergencia con la misma eficiencia con la que una vez manejó las finanzas internacionales. Salió a los campos bajo la luz de la luna, con su vestido de novia manchado de hollín, pero su voz resonando con una autoridad que inspiraba valentía en los corazones más temerosos. No permitiría que el odio de un solo hombre destruyera el futuro que tanto sacrificio había costado sembrar en aquellas tierras. La batalla contra el fuego se convirtió en una epopeya de solidaridad humana, donde nobles y campesinos lucharon codo a codo para salvar los frutos de su trabajo colectivo. Helena corría entre las llamas, dirigiendo las cadenas de agua y alentando a los exhaustos trabajadores, convirtiéndose en el símbolo viviente de la resistencia que siempre fue. Alejandro, a pesar de su herida, se mantuvo a su lado,
utilizando su presencia para coordinar a los hombres y asegurar que nadie corriera riesgos innecesarios en medio del caos. El incendio era una prueba de fuego, literal y metafórica, que determinaba si la comunidad de los alvear era lo suficientemente sólida para sobrevivir a la maldad externa. Cada almacén salvado era una victoria contra Gaspar, un paso más hacia la consolidación definitiva de una paz que ya no dependía de la suerte, sino de la unión. Mientras el amanecer empezaba a teñir el cielo de un rojo esperanza, los últimos focos del incendio fueron extinguidos, dejando tras de sí el aroma amargo del humo, pero también el dulce sabor de la supervivencia compartida. Elena se desplomó sobre la tierra, con las manos ennegrecidas y el alma exhausta, pero al mirar a su alrededor, vio que la mayoría de las cosechas habían sido salvadas gracias a la rapidez de su intervención. Los trabajadores se acercaron a ella, no con la distancia de los sirvientes, sino con el respeto de los iguales, reconociendo que su señora era la primera en ponerse en la línea de fuego por ellos. Alejandro la ayudó a levantarse y frente a los restos humeantes de lo que pudo ser una tragedia total, la besó con una devoción que selló su unión mucho antes de que se pronunciaran los votos oficiales. La captura definitiva de Gaspar de Valente fue humillante. El pueblo mismo lo entregó a las autoridades, impidiendo que sus gritos de odio encontraran eco en una tierra que ya no le pertenecía. El villano fue llevado encadenado hacia la capital, donde esta vez la justicia no permitiría más fugas ni sobornos, enfrentando cargos que lo condenarían a la oscuridad perpetua de una celda de máxima seguridad. Elena lo vio partir desde la colina más alta de sus viñedos, sintiendo por fin que la cadena que la unía a su verdugo se había roto para siempre, dejando espacio para un aire puro que ya no olía a miedo. La caída del antagonista era absoluta, porque ya no quedaba nadie reino que creyera en sus mentiras o que estuviera dispuesto a vender su honor por su oro manchado. La atmósfera de victoria se mezclaba con la urgencia de reconstruir lo poco que se había perdido antes de que el sol alcanzara su cenit en el día de la boda. Elena, infatigable, supervisaba las tareas de limpieza mientras Alejandro recibía a los invitados que empezaban a llegar, asombrados por la fuerza de carácter de la pareja. La protagonista comprendió que este clímax no era el final de su lucha, sino la graduación definitiva de su espíritu como líder y protectora de los suyos. No había rastro de la vulnerabilidad de la niña de la cocina en sus movimientos. Solo quedaba la mujer que había aprendido que la verdadera riqueza es la capacidad de levantarse y reconstruir después de que todo ha sido quemado. El honor de los alvear ya no estaba en sus títulos, sino en las manos callosas que ahora preparaban la fiesta del nuevo comienzo. La batalla está en su punto más alto, y la tensión es casi insoportable. Elena y don Alejandro luchan codo a codo contra el fuego y la locura de Gaspar, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá sobre las cenizas. Si estás al borde de tu asiento y necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana para tocar tu alma. ¿Quién crees que saldrá victorioso definitivamente? ¿La astucia inquebrantable de Elena o la crueldad desesperada de Gaspar de Valente? El clímax emocional llegó cuando, a pocas horas de la ceremonia, el gobernador llegó a la hacienda no para investigar, sino para entregar a Elena el decreto real que expropiaba todas las tierras restantes de Gaspar a favor de la cooperativa. Era el reconocimiento oficial de que el modelo de justicia social de Elena era el camino a seguir para la modernización del reino, un triunfo que superaba cualquier expectativa financiera. Elena leyó el documento con lágrimas en los ojos, sabiendo que este papel
aseguraba el futuro de generaciones de niños que nunca tendrían que saber lo que es el hambre o el desprecio por su origen. Alejandro la rodeó con sus brazos, compartiendo ese momento de gloria silenciosa que era el fruto de meses de peligro, intriga y una fe inamovible el uno en el otro. El poder ya no era una carga, sino una herramienta de bendición para miles de almas. La transformación de la hacienda en las horas previas al enlace fue un milagro de colaboración espontánea, con los campesinos trayendo sus mejores galas y flores para decorar el altar improvisado bajo el roble milenario de la propiedad. Elena, ayudada por su nana, se vistió finalmente para su boda, eligiendo un diseño que incorporaba encajes tradicionales andaluces con una sencillez moderna que reflejaba su nueva identidad. No llevaba las perlas negras de su luto y fortuna secreta, sino un collar de flores frescas recolectadas por los hijos de los trabajadores de la cooperativa, simbolizando su conexión vital con la tierra y su gente. Se miró al espejo y no vio a la condesa poderosa ni a la criada asustada, sino a una mujer plena que finalmente se sentía en paz con su propia historia. La belleza que emanaba de ella era la de una guerrera que ha ganado la paz más difícil de todas, la interior. Don Alejandro esperaba al pie del altar con el uniforme de su ducado, pero con la humildad de un hombre que sabe que su mayor honor es ser el compañero de la mujer que camina hacia él. La ceremonia no fue un despliegue de opulencia aristocrática, sino un pacto sagrado entre dos seres que habían aprendido que el verdadero amor requiere la valentía de ser vulnerable y la fuerza de ser justo. Los invitados, desde los banqueros suizos hasta los pastores de las colinas, guardaban un silencio reverencial, comprendiendo que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda de amor que desafiaba las leyes del tiempo y la clase social. Cuando sus manos se unieron, el calor que compartieron fue el mismo que los había sostenido en el juicio y en el incendio, una llama que nunca más se apagaría ante la adversidad. El intercambio de votos fue una declaración de principios sobre lo que significaba gobernar y amar en una nueva era de igualdad y respeto mutuo. Elena prometió no solo ser una esposa fiel, sino una aliada constante en la lucha por un mundo donde el mérito y la bondad fueran los únicos títulos en que importaran. Alejandro juró poner su espada y su corazón al servicio de la visión de Elena, reconociendo en ella la brújula que guiaría el destino de su casa y de sus tierras para siempre. No hubo necesidad de grandes discursos. La profundidad de sus miradas decía todo lo que sus corazones habían guardado durante los años de soledad y exilio emocional. El sí quiero resonó en el valle como un trueno de esperanza, marcando el fin oficial de la era de la opresión y el inicio del legado de la justicia. La celebración que siguió fue una explosión de alegría genuina, donde el vino de los viñedos salvados fluía para todos por igual, borrando las barreras que durante siglos habían separado a los hombres. Elena y Alejandro bailaron bajo las estrellas, rodeados por las mismas personas que horas antes habían arriesgado sus vidas para salvar el sueño de la cooperativa. La música de las guitarras andaluzas elevaba el espíritu de la noche, celebrando no solo una boda, sino la victoria de la humanidad sobre la codicia y la redención sobre el rencor. En ese momento, Elena comprendió que su mayor éxito no era haber comprado la deuda de su padre, sino haber ganado el amor incondicional de un hombre honorable y la lealtad eterna de un pueblo que ahora caminaba con la cabeza alta. El bloque concluye con la imagen de Elena y Alejandro alejándose un momento del banquete para mirar los viñedos iluminados por la luna, donde las luces de los trabajadores que vigilaban los campos brillaban
como pequeñas estrellas terrestres. Se dieron cuenta de que su lucha había transformado no solo sus vidas, sino todo el paisaje social y económico de su región, dejando una huella imborrable de progreso y dignidad. La paz que sentían era una recompensa justa por cada lágrima derramada y cada batalla librada en la soledad del exilio o la frialdad de los salones madrileños. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que mientras estuvieran unidos, ninguna sombra del pasado tendría poder para oscurecer su camino. La victoria era completa, y el futuro, por primera vez, les pertenecía enteramente. Los años que siguieron a aquella noche de fuego y promesas transformaron la región en un faro de prosperidad que desafiaba las viejas estructuras de la España decimonónica. La hacienda de los Alvear, despojada de su antiguo aura de frialdad y deudas, se convirtió en el epicentro de la Fundación Elena de Alvear, una institución dedicada a la educación financiera y técnica de niñas huérfanas con talento para las matemáticas. Elena no permitió que su riqueza se estancara en cofres de hierro, la hizo circular como sangre vital por las venas de una comunidad que ahora era dueña de su propio destino gracias al modelo de cooperativa. La antigua maldición de la familia era ahora bendecida en cada hogar, y el nombre de Elena se pronunciaba con la reverencia que se le debe a quien ha sabido convertir el plomo del desprecio en el oro de la dignidad. Don Alejandro, el duque de Santillana, encontró en su matrimonio con Elena no solo el amor de una compañera, sino el propósito que su rango militar nunca logró otorgarle por completo. Juntos gobernaron sus tierras con una transparencia que eliminó la corrupción de los antiguos administradores, demostrando que la nobleza de sangre solo tiene valor cuando se sustenta en la nobleza de los actos cotidianos. El duque se convirtió en el principal defensor de las reformas sociales de su esposa en la Corte de Madrid, utilizando su prestigio para abrir puertas que antes estaban cerradas a las ideas de progreso e igualdad. Su hogar se llenó con el eco de las risas de sus hijos, quienes crecieron aprendiendo que el valor de una persona no reside en el título que hereda, sino en la justicia con la que trata a sus semejantes. Gaspar de Valente terminó sus días en una prisión costera, donde el sonido de las olas le recordaba constantemente el imperio que perdió por su propia soberbia e incapacidad de amar. Sin fortuna, sin aliados y consumido por la amargura, su nombre se borró de los registros sociales para convertirse en una advertencia susurrada en los salones sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética. Sus propiedades, una vez obtenidas mediante el fraude y la usura, ahora servían para financiar escuelas y hospitales, completando el ciclo de justicia poética que Elena había iniciado años atrás. El villano murió en la oscuridad, olvidado por un mundo que había decidido avanzar hacia la luz de la equidad y el respeto mutuo, dejando atrás los métodos oscuros de la vieja aristocracia. La relación de Elena con su pasado familiar alcanzó una paz melancólica a través del perdón condicional que otorgó a sus hermanos, permitiéndoles trabajar en la cooperativa como empleados bajo una estricta supervisión administrativa. No hubo una restauración automática de sus privilegios, sino una oportunidad de redención a través del esfuerzo honesto, enseñándoles el valor del trabajo que tanto despreciaron en su juventud. Sus padres vivieron sus últimos días en una pequeña y digna residencia dentro de la propiedad, cuidados por médicos pagados por Elena, pero mantenidos a una distancia que protegía la salud emocional de la protagonista. Elena comprendió que honrar a su padre no significaba aceptar su traición, sino ser mejor persona de lo que él fue, rompiendo definitivamente el ciclo de dolor que marcó su infancia. La nana,
el pilar emocional de Elena en sus momentos más oscuros. Vivió para ver cómo la cabaña reconstruida se convertía en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consejo y consuelo. La anciana falleció rodeada de amor y gratitud, sabiendo que la niña que una vez consoló en la cocina se había convertido en la protectora de todo un pueblo. Elena hizo erigir un pequeño monumento en el jardín de la hacienda en su honor, con una inscripción que recordaba que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros de leyes, sino en la bondad del corazón humano. El legado de la nana perduró en la forma en que Elena crió a sus propios hijos, infundiéndoles la misma resiliencia y empatía que le permitieron sobrevivir al exilio y la humillación. El paisaje de Andalucía cambió bajo el mandato de los Santillana Alvear, con viñedos que ya no solo producían vino, sino ciudadanos libres y orgullosos de su herencia compartida. El modelo económico de Elena fue estudiado por expertos internacionales, quienes se asombraban de cómo una mujer que comenzó como moneda de cambio pudo reescribir las reglas del capital y la propiedad social. No fue un camino exento de críticas, pero la solidez de los resultados y la paz social que se respiraba en la región silenciaron incluso a los opositores más feroces del cambio. Elena se sentaba a menudo en el porche de su casa al atardecer, mirando las luces de la comunidad y sintiendo que cada lágrima derramada en el pasado había sido la semilla de esta cosecha de justicia. En la intimidad de su matrimonio, Alejandro y Elena mantenían viva la llama del romance a través de pequeños gestos de complicidad y el respeto profundo por las ambiciones mutuas. Nunca dejaron de ser los aliados que se encontraron en el tribunal, compartiendo largas noches de conversación sobre el futuro de su país y la educación de sus herederos en los valores de la libertad. La herida de guerra de Alejandro y las cicatrices emocionales de Elena se convirtieron en los hilos que tejieron una unión indestructible, demostrando que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sanar juntos. Sus vidas eran el testimonio de que incluso en los tiempos más rígidos y oscuros, la voluntad humana puede abrir senderos de luz hacia la redención y la felicidad plena. La última escena de su vida pública ocurrió durante el aniversario de la cooperativa, donde Elena entregó las llaves de la propiedad a los trabajadores, convirtiéndolos oficialmente en dueños mayoritarios de la empresa que ella fundó. Fue un acto de desprendimiento que dejó al mundo atónito, pero que para Elena era la culminación lógica de su viaje hacia la verdadera soberanía personal y colectiva. En su discurso, recordó que el poder es una carga que solo tiene sentido cuando se comparte para elevar a los demás, y que su mayor fortuna siempre fue la confianza de quienes creyeron en ella cuando no tenía nada. Alejandro la observaba desde el estrado con lágrimas de orgullo, sabiendo que estaba casado con una mujer que había logrado lo que ningún rey o banquero pudo, comprar el futuro con la moneda de la honestidad. Si has acompañado la historia de Elena y del duque Alejandro de Santillana hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo que creamos con tanto esmero. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino con valentía y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad y el apoyo mutuo. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Tras el retiro de la vida pública activa, Elena
y Alejandro se dedicaron a viajar por el mundo, aprendiendo nuevas formas de arte y ciencia que trajeron de regreso a su amada España para seguir enriqueciendo su cultura. Nunca olvidaron sus raíces ni la responsabilidad que conllevaba su nombre, pero se permitieron disfrutar de la paz que tanto les costó alcanzar en los años de lucha y confrontación. La gente del pueblo contaba leyendas sobre la condesa que regresó de las sombras para salvar a su gente, y sus historias se convirtieron en cantares que las madres susurraban a sus hijas para que nunca olvidaran su valor. La figura de Elena se agigantó con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo imperecedero de cómo el talento y la integridad pueden vencer a la herencia y la tiranía. El collar de perlas negras, que una vez simbolizó su luto y su fortuna oculta, fue donado al Museo Nacional como una pieza histórica que representaba el surgimiento de la mujer en la economía moderna. Elena ya no necesitaba perlas para demostrar su valor. Su riqueza estaba grabada en la sonrisa de los niños que asistían a sus escuelas y en la estabilidad de las familias que prosperaban bajo su modelo de justicia social. Alejandro, por su parte, donó su espada de gala para ser fundida y convertida en una placa conmemorativa en la plaza central del pueblo, simbolizando que la era de la fuerza física había cedido el paso a la era de la ley y el diálogo. Ambos comprendieron que sus mayores posesiones eran las memorias de su lucha compartida y la certeza de haber dejado el mundo un poco mejor de como lo encontraron. El epílogo poético de su existencia se escribió en una tarde de otoño, cuando Elena y Alejandro, ya ancianos, caminaban de la mano por los mismos viñedos donde una vez se enfrentaron al fuego y a la locura de Gaspar. El sol se ponía con una intensidad dorada que bañaba las tierras de los Alvear, recordándoles que cada ciclo tiene su final y su belleza propia en la entrega a la tierra que los vio nacer y triunfar. Se sentaron bajo el mismo roble milenario donde se casaron, sintiendo que sus almas estaban finalmente en completa armonía con el universo y con su propia historia de redención. El viento susurraba entre las hojas un mensaje de paz duradera, una melodía que hablaba de que el amor, cuando se siembra en la justicia, produce frutos que ni el tiempo ni la muerte pueden marchitar. En sus últimos pensamientos, Elena recordó a la niña que fue, aquella que lloraba en la cocina de los Alvear sin saber que un día sería la dueña de todo el imperio que la rodeaba. Le sonrió a ese recuerdo, agradeciéndole la fuerza que tuvo para no rendirse y la inteligencia para esperar su momento de gloria con paciencia y estrategia. Alejandro le apretó la mano, como si pudiera leer su mente, y juntos cerraron los ojos bajo la sombra del árbol, dejando tras de sí una leyenda que seguiría inspirando corazones mucho después de que sus nombres se convirtieran en polvo de estrellas. Su historia no fue solo un romance de época. Fue el triunfo de la voluntad humana sobre la fatalidad, un legado de amor y justicia que permanecería vivo en cada brote verde de la primavera andaluza.